¿Ya? Bueno, vamos a empezar la segunda sesión del seminario. Victoria se va a presentar sola mismo, así que ahí está, bienvenida. Hola a todos, buenas tardes. Mi nombre es Victoria Salas, soy oceanógrafa de la Universidad Católica del Paraíso. Actualmente estoy trabajando en el laboratorio con el doctor Samuel Mazábal allá en Valparaíso y realizando el magíster en oceanografía también allá en Valparaíso. Esto es parte de mi trabajo de tesis de magíster. No es el título original, pero era para poder mostrarle un poco los resultados que se obtuvieron con el crucero que se realizó de Monte Submarino en septiembre del 2015. Como profesor guía, tengo al profesor Samuel Mazábal, parte de mi comisión también es la profesora Carmen Morales, y colaboradores tengo a Pierre, Joaquín y Tomás Berger. ¿Ya? Bueno, creo que a Pierre y a Joaquín lo ubican más, ¿o no? Sí. Y bueno, Tomás es un chico que también estudia ya oceanografía en la universidad. Bueno, este trabajo se titula como Estructura física de la columna de agua alrededor del monte submarino Higgins y su interacción con estructuras de mesoescala provenientes desde la zona continental. A modo de introducción, se conoce que los montes submarinos se caracterizan por poseer una alta biodiversidad biológica, teniendo una gran riqueza de especies y un alto grado de endemismo. A diferencia de zonas costeras y zonas oceánicas. Y esto se ha atribuido principalmente a la alta frecuencia que tiene de interacción que tienen los montes submarinos con el ambiente físico, generando una gran variedad de actividades hidrodinámicas, los que impactan de manera significativa el funcionamiento biológico en estos y lo que hace que sean ecosistemas únicos. Bueno, una de las interacciones que podemos encontrar de los montes submarinos con el ambiente físico es la formación de columnas de Taylor, por ejemplo, la deformación de ondas internas o corrientes de marea, interacción de estructuras de mesoescala con los montes como los remolinos de mesoescala o los frentes, etc. Ya estas son imágenes de un trabajo de Roll del 87 en donde muestra en general todas las actividades que pueden haber con el ambiente físico interactuando con un monte submarino. Bueno, a menudo la presencia entonces de los montes submarinos constituyen una barrera al flujo oceánico, pudiendo así recibir material que ha sido detectado desde zonas lejanas por la corriente oceánica. ¿Ya? Y en particular los montes submarinos que se encuentran cerca de aguas de plataformas que son muy productivas, como por ejemplo acá en Chile que tenemos aguas muy productivas, se ven mayormente beneficiados por los flujos alóctonos, tales como los filamentos de surgencia, que estos se pueden extender desde decenas a cientos de kilómetros costa afuera, y remolinos de mesoescala que también introducen estos ecosistemas nutrientes, masas de agua con propiedades físicas y químicas diferentes, y material orgánico como fito y zooplancton. También este es un trabajo de Richardson et al. En donde muestra cómo las trayectorias de los MEDI, que provienen de aquí del Mediterráneo, ¿cierto? Interactúan con unos montes submarinos que se llaman Horseshoe, aquí en el Atlántico. Y aquí como unos remolinos quedan atrapados en estos montes durante un cierto periodo de tiempo. Entonces, siguiendo con la línea de los remolinos de mesoescala, nosotros sabemos que están presentes los 4 grandes sistemas de surgencia costera, como el de California, ¿cierto? Canarias, Benguela y el del Pacífico Suroriental. En nuestro caso, que estamos acá, ¿cierto? Se ha identificado que existe una alta energía cinética de remolinos entre 29 y 39 grados de latitud sur, aquí. Y estos remolinos, se propagan costa afuera y contribuyen con cerca del 50% de la clorofila que encontramos en invierno en la zona oceánica. Y además, estudios como el de Andrade et al. Han mostrado que remolinos que se originan aquí en el Pacífico Suroriental, en las costas chilenas, han interactuado e interactúan con islas y montes submarinos de Chile. Por ejemplo, esto es parte de uno de los montes submarinos de la dorsal de Juan Fernández. Bueno, en Chile se han identificado en la zona económica exclusiva 180 montes submarinos, dentro de los cuales tenemos el monte submarino O'Higgins, que se ubica en la zona central, ya que sería esta acá.
Este se encuentra aproximadamente a 200 kilómetros de la costa de Valparaíso. Y los estudios que se han realizado alrededor del monte submarino O'Higgins se han basado fundamentalmente en aspectos geológicos, ¿ya? Y en la parte de recursos pesqueros como el Orange Rough y el Alfonsino, pero la parte física ha sido vagamente estudiada. Hay muy pocos estudios en donde describen a grandes rasgos características como de temperatura, salinidad, etc. ¿Ya? Entonces resulta importante tener un mayor conocimiento de este aspecto físico, porque una de las áreas claves para poder después comprender cómo uno tiene que manejar estos ecosistemas para poder cuidar. Entonces el objetivo de este estudio es caracterizar la estructura física y química, y bueno, química solamente voy a agarrar el área del oxígeno disuelto, no me metí con nutrientes ni nada de eso, de las aguas adyacentes al monte submarino O'Higgins, y determinar la influencia que pueden tener los remolinos de mesoescala y filamentos de surgencia costera sobre estos. Bueno, el área de estudio, como les dije, es el monte O'Higgins, pero tomamos dos áreas, un área mayor, que va desde los 30 grados sur a los 35 grados sur, que es para analizar las variables satelitales, para tener un rango más amplio de ver cómo es en promedio el sistema. Y un área más pequeña que es ya en el monte submarino, en donde se trabajaron con los datos in situ que fueron tomados en el crucero que se realizó. Bueno, este monte, no sé si todos saben, pero pertenece a la dorsal de Juan Fernández, es el monte más oriental y es el más antiguo, emergido. Y además no es un único monte, sino que se le dice Monte O'Higgins a estas dos cimas, son dos cimas, que se encuentran a 25 kilómetros de distancia entre ellas. Y este término geológico, más que un monte, es un guyot, ya que es el más prominente, y este sería propiamente tal el monte O'Higgins, pero en este caso vamos a hablar de monte O'Higgins como el conjunto de los dos. Y ambos superan los 3.000 metros de altura. Bueno, la metodología la voy a hablar a grandes rasgos, no me voy a meter mucho en cómo se hizo, sino que lo que utilicé básicamente para poder hacer estos análisis, ¿ya? Se utilizaron series de tiempo satelitales para ver las condiciones medias sobre el monte O'Higgins, como de temperatura superficial del mar, con datos MUR, vientos con datos del CCMP, y para así calcular el esfuerzo del viento, anomalía del nivel del mar, corrientes geostróficas para obtener la energía cinética de remolino y clorofila. Para calcular la influencia que tienen los remolinos de mesoescala sobre el monte submarino O'Higgins, se utilizó un algoritmo de seguimiento, tracking de remolinos basado en la altura superficial del mar. Se detectaron los contornos cerrados de anomalía del nivel del mar y pero para este trabajo lo que nos importa es determinar los remolinos que interactuaron con este monte sobre el periodo del 93 al 2015, que es el periodo que hay datos, si hubiesen datos de más antiguos, se habría usado más antiguo, y identificar los remolinos que estuvieron presentes en sus vecindades durante el FIP realizado en septiembre del 2015. Y en cuanto a los filamentos de surgencia, hasta el momento estamos con un déficit porque no hemos tenido ningún método estadístico todavía robusto como para poder calcular o determinar la frecuencia de esto sobre el monte, sino que ahora lo estoy haciendo burdamente, viendo imagen satelital y ver, ya acá llega un filamento, llegan, ¿ya? Para que no vean que remolino me metí mucho con el filamento, porque ahí estamos cojitos todavía y hay que ver esa parte. Bueno, la parte de la caracterización hidrográfica, entonces, mediante el crucero que se realizó en septiembre del 2015 con el agua de Molina, se le tomaron los datos in situ. 21 y 24 de septiembre fue sobre el monte, porque el crucero duró más. Y voy a utilizar los datos del CTDO que se hicieron en 20 estaciones sobre el monte con datos de temperatura, salinidad, densidad y oxígeno disuelto. Ya estos datos, para hacer algunas figuras, fueron interpoladas con el DIVA, con un método de interpolación. ¿Ya? Y eso, entonces algunos resultados preliminares. Aquí tenemos las condiciones medias de la temperatura superficial del mar, el ciclo anual, perdón, la clorofila, el esfuerzo del viento y la energía cinética de remolino, y estos triangulitos que ven acá son el monte, ¿ya? Entonces, bueno, en la temperatura superficial del mar se ve un marcado ciclo anual, que es lo típico que ocurre en esta región, con las máximas temperaturas en otoño sobre el monte alrededor de 18,5 grados Celsius y las mínimas en primavera alrededor de 13,5.
La clorofila A, pude detectar que la variabilidad durante el año es muy escasa. Se mantiene relativamente cercano a 1 miligramo por metro cúbico, varía un poquito más, un poquito menos. Y ahí estos valores son ligeramente mayores durante otoño e invierno, que es donde uno registra la mayor actividad en mesoscala, en la zona de transición costera, que es donde se encuentran estos montes, están casi en la entradita de la zona de transición costera. Y en primavera y verano son un poco más, menos, o sea, son más leves, más bajitos los valores de clorofila. Sin embargo, en verano y primavera podemos, gracias a que tenemos mayor surgencia, entonces la zona de alta clorofila está más expandida también. Entonces es más probable que en esta fecha encontremos mayor abrigo de filamentos provenientes desde la zona costera. Por ejemplo, bueno, ahí se nota un poquito un filamento desprendido y bueno, estos de acá que van saliendo que podrían llegar al monte y entregar aguas ricas en clorofila, etc. Bueno, en cuanto al esfuerzo del viento, predomina el viento sur, que es lo típico que tenemos acá por la influencia del anticiclón del Pacífico, ¿cierto? Máximo en primavera, porque la surgencia también es más intensa, tenemos más clorofila, y mínimo en otoño. Y en cuanto a la energía cinética de remolino, encontramos que el monte se ubica en una zona en donde la energía cinética de remolino no es muy alta, sino más bien está como en una zona de transición dentro de una zona de baja energía cinética que tenemos en la banda costera y una alta energía cinética justo hacia el oeste del remolino y hacia el norte. Justo el monte queda como en una especie de bolsón ahí donde la energía cinética como que no pasa mucho, no es muy elevado como uno lo ve más hacia afuera. Bueno, en cuanto a las mediciones in situ, hoy me faltó una imagen. Ya, bueno, no importa. En cuanto a las mediciones in situ, tenemos que perfiles acá de temperatura, salinidad, densidad en términos de sigma T y oxígeno disuelto. Esto es, las líneas plomas o grises son de todas las estaciones, la negra es el promedio de todas las estaciones y la roja es una estación de referencia que se hizo, pero que de referencia no tiene mucho porque se hizo como 30 kilómetros nomás al sur de la zona de estudio, entonces es bien parecido a lo que encontramos en el área. Entonces, aquí que se encontró la temperatura, que existe una capa de aproximadamente 60 metros de profundidad con valores relativamente homogéneos, que oscilan en torno a los 14 grados Celsius, son los mayores valores en superficie, como es de esperarse, ¿cierto? La termoclina ubicada entre 60 a 100 metros de profundidad, disminuyendo temperaturas de aproximadamente de 11 grados Celsius y después vemos un descenso paulatino, que es lo que uno espera encontrar. En cuanto a la salinidad, encontramos una capa con... Bueno, aquí se ve que hay un montón de variabilidad entre las estaciones, pero si vemos acá el rango entre un valor y otro tampoco es tan alto, ¿ya? Y en promedio, bueno, se ve una capa de valores homogéneos en torno a 34.2 de salinidad, hasta los 80 metros más o menos de profundidad. Luego la leuclina se presenta entre 80 y 160 metros. En la superficie tenemos los menores valores de salinidad y aumentan la leuclina, ¿cierto? Llegando hasta valores en torno a los 34.56 de salinidad, manteniendo esta capa de altos valores de salinidad hasta aproximadamente los 300 metros, ya que aquí uno espera encontrar el agua ecuatorial subsuperficial por los valores de salinidad que estamos viendo. Y después, bueno, vemos otro mínimo de salinidad asociado a una profundidad de 500 metros. En cuanto a la densidad, tenemos valores también que los menores valores están en superficie con 25,6 kilogramos por metro cúbico hasta aproximadamente 60 metros de profundidad. La pignoclina ubicada entre 60 y 120 metros de profundidad. Después vemos un ascenso también de los valores de densidad. Claramente en este perfil la densidad sigue el patrón de la temperatura, que es lo que también uno espera encontrar en zonas oceánicas, que la densidad siga la temperatura y no la salinidad. Y en cuanto al oxígeno disuelto, tenemos los mayores valores en la primera capa de 50 metros más o menos, que son superiores a 6 mililitros por litro. Luego tenemos una oxiclina bien marcada entre 50 y 160 metros, disminuyendo a valores menores de 1 mililitro por litro. Esta zona
se mantiene hasta aproximadamente 350 metros y podemos ya declarar que entre 160 y 350 metros podemos encontrar una zona de mínimo oxígeno. Y luego después tenemos a la misma altura en donde se ve esta disminución de salinidad, tenemos un aumento del oxígeno disuelto a valores alrededor de 4 mililitros por litro. Y a simple vista también podemos decir que hasta los 60 metros podemos tener una capa de mezcla. Bueno, esto es súper visual. Viendo que todos los valores son homogéneos, ya capa de mezcla podría ser 60 metros. Si a alguien le interesa más la parte de mezcla, se comunica con Luis Valencia y él está viendo esa parte en mayor detalle. Bueno, también hicimos un análisis de la densidad de remolinos en dos sentidos. Analizamos remolinos ciclónicos y anticiclónicos y en el recuadro superior tenemos dónde se originan los remolinos ciclónicos y anticiclónicos que tocan el monte. ¿Ya? Y abajo tenemos la trayectoria que siguen los remolinos que tocaron el monte. Entonces, a primera vista podemos ver que principalmente los remolinos que tienen contacto con el monte se originan en su cercanía. ¿Ya? Y eso es súper coherente y esperable porque obviamente un remolino que se genera cerca es más probable que toque el monte que un remolino que se genera lejos. Y lo otro que vimos es que existe una diferencia en la zona de generación entre ciclónicos y anticiclónicos, viendo que la zona de generación en la banda costera de los ciclónicos que tocan el monte es mucho más amplia que la zona de generación de los remolinos anticiclónicos que tocan el monte. Ya aquí tenemos una extensión entre 31 grados más o menos hasta los 35 grados de latitud sur y aquí está desde 31.5 a 32 grados más o menos. Y además vemos que la trayectoria que siguen los remolinos también es diferente. Los remolinos que tocan el monte. Tenemos trayectorias de los ciclónicos que van principalmente hacia el oeste y los anticiclónicos que siguen una trayectoria noroeste. Entonces esto igual es interesante porque los remolinos ciclónicos principalmente es muy probable que después interactúen, si siguen avanzando, con el resto de los montes submarinos de la dorsal de Juan Fernández. Entonces esto tiene implicancias importantes en la parte de la conectividad larval y la comunidad el contacto, ¿sí? la conectividad larval y cómo se van transportando especies de un lugar a otro. Y bueno, estos que se van hacia el noroeste quizás no van a interactuar ya con los montes de la dorsal de Juan Fernández, pero sí pueden interactuar con montes que se encuentran más hacia el norte, quizás de la dorsal de Nazca. Bueno, acá tengo una imagen satelital de la temperatura superficial del mar, de la clorofila A durante el crucero que se realizó en septiembre de 2015. Ya las líneas que son los contornos cerrados es para clasificar que hay un remolino por ahí o no y la flechita indica la corriente. Este de acá, bueno, se siguió la trayectoria de un remolino que se generó más o menos en julio cerca de la costa de Valparaíso y que para la fecha estaba interactuando con un borde por aquí con la cuestión del monte. Estos son los montes y esta cruz de acá abajo es la zona de referencia, por si acaso. Además podemos ver que, bueno, este es un remolino ciclónico, acá hay un anticiclónico y además tenemos una intrusión de agua fría acá, que se mete como diagonalmente por ahí, que también es alta en clorofila y que probablemente ha sido afectada por estos dos remolinos que están acá. Este es un panorama para tener como lo que está ocurriendo en ese momento, para ahora ver los otros datos. Bueno, hicimos un análisis de distribución espacial en distintas capas horizontales a los 25 metros para tener una pista más superficial, a los 75 metros que ya me ubico prácticamente en las clinas, a los 200 metros y a 450 metros en donde ya se observa la cima más prominente del monte O'Higgins, que es la cima occidental. No tomé un corte de la cima oriental porque eso está casi a 1300 o 400 metros de profundidad y a esa profundidad la variabilidad es casi nula, entonces no tiene sentido. Entonces, ¿qué encontramos? Que a los 25 metros la temperatura presenta un gradiente hacia el noreste, aumentando hacia el noreste, y aquí aproximadamente 73,9 grados oeste hay un núcleo de agua un poco más frío. ¿Ya? En cuanto a la salinidad, se observa un gradiente también en dirección
noreste, aumentando hacia el noreste, y aquí se ve una especie de frente bien marcadito, donde aquí tenemos valores menores, valores mayores, y este frente se extiende de forma diagonal, atravesando el área de estudio. La densidad aumenta hacia el centro del área de estudio y el oxígeno, no presenta un patrón muy claro, sino que tiene valores sobre 6 mililitros por litro en superficie y hay un aumento en estas direcciones. A los 75 metros se encuentra la mayor variabilidad que encontré en todos los cortes, ya porque no encontramos la esquina, entonces esperable encontrar mayor variabilidad de las variables, valga la redundancia. En cuanto a la temperatura, se encontraron núcleos de agua más cálidas en estos sectores, sector oeste, sur, noreste y norte, y unos núcleos de agua más frías en estos sectores de acá que particularmente no sé, coinciden, o yo quiero que coincidan, no sé, lo estoy haciendo coincidir con la ubicación de la cima de los montes. Acá tenemos un núcleo de agua fría y acá también está la posición del monte, pero se ve solamente en esta capa, así que no sé si es coincidencia o habrá alguna relación ahí. Y aquí también, en este punto de acá, está la cima oriental del monte. La salinidad presenta un patrón muy similar al que encontramos en superficie, con un frente aquí que se cruza diagonalmente, ¿cierto?, aumentando los valores hacia el noreste. La densidad, como dijimos, sigue el patrón de la temperatura, por lo tanto, donde tenemos mayores valores de temperatura encontramos menores valores de densidad y viceversa. Y en el oxígeno tenemos mayores valores de oxígeno en esta capa hacia el oeste de la zona de estudio y hacia el sur, mientras que valores menores también se encontraron cerca donde se encontraron los menores valores de temperatura y máximos valores de densidad. En la capa de 200 metros vemos que el patrón que había en superficie del aumento de temperatura hacia el noreste se invierte y ahora la temperatura aumenta hacia el suroeste, ¿ya? Pero el rango de variabilidad está en torno a los 10 grados, 10,1 hasta 10,9, así que tampoco es tan grande la variabilidad de temperatura. La salinidad aumenta hacia el suroeste y hacia el sureste, y aquí se mantiene un poquito más alta. La densidad aumenta inversamente a estas dos y el oxígeno ya lo encontramos de lleno de frente en la zona de mínimo oxígeno, con valores menores a 1 mililitro por litro. Aquí tenemos 0,7 mililitros por litro, 0,5 en general. Y en la zona ya más profunda que tengo el corte, podemos ver que tanto la temperatura como la salinidad presentan un aumento hacia el suroeste de los valores. La densidad aumenta hacia el noroeste, no hay mucha variabilidad, por lo tanto tampoco pude hacer muchas isolíneas. Y el oxígeno también aumenta hacia donde se encuentra el monte. Lo particular de esta área es que en todas las variables se observan que las isolíneas al enfrentarse con el monte sufren una desviación hacia el sur. El flujo se desvía hacia el sur al encontrarse con el monte. Bueno, también se realizaron secciones latitudinales en 3 transectas. La transecta 1 atraviesa la cima oriental del monte O'Higgins, la transecta 2 atraviesa la cima occidental y la transecta 3 se realizó en la zona más al sur. Ya en este cuadradito acá, que aquí se ve blanco, simplemente no hay datos. Ya no se tomaron datos ahí, lamentablemente, así que no podemos ver qué pasa un poquito más allá, hacia el este. Bueno, en aspectos generales podemos ver que la temperatura en la transecta 1 tiene valores de 14 grados más o menos en superficie. Aquí se ve más o menos como un frente, ya la isolínea de 14 grados llega hasta aproximadamente 73,8 grados oeste y después disminuye la temperatura seca. Y luego vemos un descenso de temperatura normal esperar y temperaturas del orden de 3,8 grados Celsius sobre la cima oriental. Luego, la salinidad, podemos observar que en la capa de los primeros 100 metros de profundidad, aquí se observa una especie de frente salino, con bajos valores de salinidad hacia el sector oeste y aumenta hacia el este. Y luego acá se nota clarita ahí la haloclina, aumentan rápidamente los valores de salinidad, llegando aquí a los máximos valores de 34,5 entre 150 y 300 metros. En cuanto a la densidad, la estructura que uno espera encontrar ciertos menores valores en superficie y aumenta hacia
en profundidad, con valores de densidad del orden de 27,4 kilogramos por metro cúbico sobre el monte. Y el oxígeno, máximos valores de oxígeno en superficie, que lástima que no se ve muy bien los números, los valores, así que bueno, le van a tener que creer nomás que acá arriba hay altos valores de aproximadamente 6,2 mililitros por litro, y se ve aquí también rápidamente cómo desciende la concentración de oxígeno. Se ve aquí la oxiclina y llegando en esta zona a valores ya menores a 1 mililitro por litro. Y estos son valores ya del orden de 0,5 mililitros por litro, donde podemos encontrar en torno a los 250 grados, casi el núcleo de la zona de mínimo oxígeno. Y sobre la cima oriental del monte O'Higgins, vamos a tener una concentración aproximadamente de 2,5 mililitros por litro. En la transecta número 2, que pasa por sobre la cima más prominente del monte, vemos este mismo patrón que tenemos acá en superficie en la transecta 1 con este frente acá de temperatura, la termoclina, pero a diferencia de la transecta número 1 vemos una profundización de la isoterma de 11 grados al sector este del área de estudio. Y bueno, sobre el monte O'Higgins vamos a tener temperaturas del orden de 7 a 8 grados Celsius. Luego, en la salinidad vemos que este mismo frente que encontramos aquí se expande hacia el este. Ya vemos que los valores más bajos de salinidad aumentan. Y bueno, también vamos a encontrar la aloclina, y acá a diferencia de la transecta 1, se ve un núcleo de agua más salina que se acerca o se está introduciendo por el sector este, aquí. La densidad, mismo patrón que encontramos en la transecta 1, y lo mismo con el oxígeno, muy parecido a la transecta 1, solamente que acá podemos ver que se amplifica un poco la zona de mínimo oxígeno en este sector. Y la transecta 3, encontramos algo diferente a lo que estaba ocurriendo en las transectas superiores, de que estaban más al norte, y es que entre 100 a 250 metros de profundidad más o menos encontramos bueno, ya no se ve este frente primero que teníamos de temperatura, puede que exista, pero como no tenemos datos más acá, no se ve, no se alcanza a ver. Pero se ve aquí un aumento de la temperatura en este sector proveniente del sector oeste, un aumento de la salinidad, una inclinación de la isopigna de, no veo, 26, algo. Se inclina, ¿cierto?, hacia abajo, hacia ese mismo sector, y también se amplifica la zona de mínimo oxígeno por el sector oeste. Ya, entonces uno se preguntará, ¿qué será eso? ¿Por qué? Y tiene toda la pinta de ser el borde quizás de un remolino de termoclina que está por ahí rondando. Luego se hizo el análisis de masas de agua y podemos ver que en superficie tenemos la presencia de la masa de agua subantártica, que va aumentando su presencia hacia el oeste, porque aquí tiene un 80% de participación más o menos, aquí un 70% y acá un 60%, y este porcentaje de participación hacia el este va aumentando a medida que se evalúan transectas más hacia el sur. No sé si me explico bien. ¿Se entiende? ¿Ya? Y esto es lo que vemos acá también que ocurre con la salinidad, que también va aumentando las mínimas salinidad a medida que nos vamos hacia el sur. ¿Ya? Entonces aquí se ve clarito la masa de agua y que muestra la agua subantártica, que es la que se está metiendo por los primeros 100 metros de profundidad, y ahí tiene mucha más influencia de la transecta 3. Luego, entre más o menos 150 y 300 metros de profundidad, nos encontramos con el agua ecuatorial subsuperficial, que tiene generalmente un porcentaje de participación de un 60%, pero este aumenta en el sector este, en la transecta número 2, a un 70% de participación, y en la transecta número 3 vemos un 70% de participación también, pero proveniente del oeste, que se debe principalmente a esto que vemos acá. Y bueno, acá tenemos el típico triángulo de masas de agua. Entonces, bueno, en general las estaciones las encontramos con agua subantártica, agua ecuatorial subsuperficial, intermedia antártica, que es la ya profunda, que tiene el mismo patrón ya en las tres transectas, y ya mayor variabilidad en esa agua no vamos a encontrar. Y el agua profunda del Pacífico, que en estas secciones no se ven porque yo las corté a los 1500 metros de profundidad. Entonces, si volvemos a revisar la imagen satelital que vimos hace un rato, ¿qué vamos a ver?
que claramente entonces este remolino que vemos acá, este anticiclónico, se trata más bien de una intratermoclina, y ese sería el que me estaría modificando un poco el agua, la masa de agua que vemos acá que se introduce, ¿cierto?, ecuatorial subsuperficial con mayor intensidad que las transectas más al norte. Si bien este tendría una mayor influencia más hacia el sur del monte. Y además vimos que hacia el sur el agua subantártica también tenía mayor participación en superficie, y esto podría ser debido a esta intrusión de agua más fría, ¿cierto?, que viene desde el sur. Que no sé si lo podría catalogar como un filamento, igual tiene alta clorofila, podría ser, pero no me voy a casar diciendo que es un filamento de surgencia, qué sé yo, pero claramente es un agua que ha sido afectada por estos remolinos y también está introduciéndose ahí y está modificando la estructura de la columna de agua en el monte. ¿Se entiende? Y bueno, si a alguien le interesa saber para dónde van los flujos, más para los que trabajan con la parte de biología, con los organismos, a grandes rasgos, no me metí mucho en esta parte, pero se calcularon las corrientes geostróficas entre estaciones, las zonales y las meridionales, ¿ya? Y a grandes rasgos el flujo va principalmente con dirección noroeste. Ya iba disminuyendo su intensidad a medida que aumentamos la profundidad, a excepción de esta parte de aquí, que el flujo, que sería esta curva de acá, el perfil de acá con circulitos, que aumenta su intensidad aproximadamente a 150 metros de profundidad, se hace más intensa que en superficie. Entonces, si hacemos un panorama así como supervisual o resumido de lo que estaba pasando en los primeros 50 metros de profundidad, vamos a encontrar este patrón en la zona. Ya lo hice con flechas, súper al ojo, cero estadístico, pero ahí dije ya es más intensa, le hice una más grande y otra más chica. Ya, entonces vemos que sobre el monte O'Higgins, en la cima occidental del monte O'Higgins, en los primeros 50 metros, hay un flujo con predominancia hacia el noroeste, ¿ya? Y es mucho más intenso que el flujo que encontramos en la cima oriental del monte, que además cambia su dirección completamente y es mucho menos intenso. Aquí tenemos una dirección hacia el sureste y acá hacia el suroeste. Ya, en cuanto, acá tengo un ejemplo de un filamento de surgencia que alcanzó el monte O'Higgins para la fecha de febrero del 2015. Es lo único que les voy a mostrar de filamento porque, como les dije, no hemos hecho nada más específico para poder detectar la frecuencia que tienen, cuánto llegan y si son importantes en la zona o no, pero de que llegan, llegan. Y acá hay un ejemplo claro con esta imagen satelital también de temperatura y clorofila, en donde muestra que un filamento de surgencia proveniente más o menos de la región de O'Higgins, miren qué coincidencia, llega al monte O'Higgins en esta fecha, y que este llega principalmente por la advección de estos dos remolinos que se encuentran acá. Acá tenemos un remolino ciclónico, bien digo, y un anticiclónico que lo estarían advectando y alcanzan las cercanías del monte. Entonces le entregan agua fría de surgencia y ricas altas en clorofila hacia el monte. Que eso, bueno, puede ser muy importante para la productividad biológica que hay en la zona. Y eso, algunas referencias y muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Ahí eso no. Eso, bueno, eso es un cálculo de anomalía, pero no lo quería mostrar. Preguntas, comentarios. Hola, ¿y por ahí? Alejandro. ¿Victoria? Sí. Oye, disculpa, no pude seguir mucho las figuras. Oh, ya. Es que se veía los muy... colores, pero te quería hacer una pregunta sobre la zona occidental. Aquí hay varios procesos interactuando con el monte. ¿Tú podrías decir, con los datos que tienes, cuál es el que está impactando más la cima occidental? Si el eddy ciclónico, el anticiclónico o las intrusiones de masas de agua que vienen desde la costa. El occidental, el que yo creo que podría tener mayor impacto debería ser el intratermoclina, porque está un poquito más hacia el sur, más que el ciclónico que se ve hacia el norte. Pero impacta mucho más la intrusión de agua, la agua subantártica que viene. Esa pasa ya casi por encima del monte, y cuando uno revisa las imágenes
anteriores a estos días, que no se las traje, perdón, se ve que esta fue mucho más grande en los días anteriores y después, bueno, yo elegí esta fecha como un promedio de los días que fueron, pero era una intrusión de agua mucho más grande y en esta fecha se puso un poquito más angosta. Así que yo diría que entre el remolino intratermoclina que hay acá y la intrusión de agua subantártica serían los procesos que más estarían afectando la cima occidental del monte, O'Higgins. Eso. Muchas gracias. De nada. ¿David? ¿Qué criterio ocupas para definir cuándo es filamento o no es filamento? Que uno dijiste, en este no te querías casar, pero con el otro lo dijiste con mucha seguridad. ¿Cuándo es? Porque es que aquí no veo que venga directamente así como de la zona costera, por eso no me quise casar, pero en el último se veía claramente que provenía de la costa, por eso aquí no me quise casar y en el otro era un poquito más evidente de que sí lo era bien. Pero tampoco utilicé ningún método estadístico, ya lo dije en el principio y fue súper visual la elección, dije ya, esto tiene pinta de filamento. Pero utilizas solamente componentes estadísticos, no tienen propiedades diferentes. O sea, un filamento de surgencia debería tener características de agua de surgencia, o sea, tener este gradiente termal que lo separa de aguas más cálidas, ¿cierto? Debería ser aguas más frías, con más nutrientes y más clorofila. ¿Pero existe alguna metodología como lo existe para traquear los remolinos? Parece que sí, pero yo no me he metido mucho en eso. Hay algunos trabajos que he visto que han hecho gente de Brasil, por ejemplo, Caldeiro, algo así, que se han metido con el tema de frente, de frentes más que de filamento. Y con Joaquín, bueno, ahí vamos a ver si con su modelo de frentes también se puede hacer algo para poder detectar los filamentos de surgencia. Porque sí, estamos cojos en esa parte, porque hay mucha metodología para ver el tema de los remolinos, pero el filamento está como, no puedo ponerlo al mismo nivel del remolino identificándolo con una imagen satelital. No tiene peso estadístico así a simple vista. O sea, yo veo que es bien un poco complicado que exista como un gran endemismo en esos montes. ¿Un gran qué? Endemismo. Endemismo. Es que tiene más conexión con la zona costera, a diferencia del JF5, JF6, que ya están más lejos, se diferencian un poco más, pero igual son ecosistemas importantes y tienen alta cantidad de corales también, de aguas profundas, aguas frías, que no se encuentran en todos lados. Estuve leyendo la otra vez ahí que hicieron un estudio de corales y hay corales que son importantes en esa zona. Bueno, que además es uno de los 8 montes submarinos más explotados de Chile. Así que quizás todo lo que había también ya ha sido prácticamente arrasado. Victoria, has visto, o sea, yo estoy viendo la parte física, pero entiendo que también midieron nutrientes en la vertical. Sí, pero eso lo está viendo la profe Marcela. Ella está trabajando ¿Lo con... han visto así? ¿No te ha mostrado, no ha cruzado la información de decir si es que hay una emergencia de nutrientes en esa región producto de eso mismo? No sé. O sea, sí, hemos conversado, pero la verdad es que no me acuerdo, así que no te podría decir, pero sí se han hecho reuniones y hemos compartido los datos, pero no. La verdad que la profe igual, además que de nutrientes, trabaja más con los gases, entonces quizás, falta más cruzar información, también con los biólogos, con los que ven el tema de la diatomea, etcétera, a ver si les sirve de algo. Me parece interesante, lo que pasa es que con la predisposición del norte yo creo que no sé cuántas millas de distancia están desde la costa. Está, en millas no te lo sé decir, pero está como a 200 kilómetros de la costa en promedio, porque uno está más cerca que el otro. Pero ya deberían haber déficit de silicato seguro. O sea, y ya se encuentra en la zona de transición costera, donde también el oxígeno la clorofila es menor. En un gráfico que tú muestras que se nota claramente la zona como típico uno dice eutrófica, mesotrófica. Claro, sí, pues se encuentra en la zona... se encuentra en una zona súper marcada que tiene poca clorofila. En la zona de transición costera. Interesante, por ejemplo, si encontráis esta como más clorofila en una zona mesotrófica y tú justo muestráis ahí y tú por ejemplo ahora estás midiendo aquí, ¿cierto? Podrías estar encontrando arrastre de lo más probable y tú podrías sobreestimar producción en una zona donde tú veis que anualmente la clorofila vaya muy la clorofila está en 1, sí, con suerte. más o menos.
Entonces, eso, no sé si es un bias o una suerte que te encontré con un remolino y mostré y vas a encontrar algo diferente. Seguramente. O con un filamento. O con un filamento, porque es bueno comparar entonces eso con lo que está en el otro monte, por ejemplo, que está pasando en el mismo crucero. ¿Cuál otro monte? Ese que está más afuera. Ah, el JF 5 Quizás y está 6. menos impactado y ahí podéis ver algo. Claro, yo creo que de todas maneras, o sea, además va a llegar con más clorofila, yo creo, todo el rato más al Monte O'Higgins que más afuera porque se va consumiendo en el camino, así que... No te creas con los datos que llevamos. ¿No necesariamente? Pero podría ser. No es tan así. ¿Qué profundidad tiene el tope del... Más o menos 450 metros o 400 metros de profundidad, creo que es el más somero. Pero los perfiles me sale mejor verlo. 350 y tantos metros de profundidad desde la superficie y el otro está como 1000 y algo. Que este está como 350 metros, 400 metros de profundidad y este se encuentra más o menos 1100 metros de ¿Cuál es la profundidad. escala vertical típica de los remolinos que han observado? Se supone que los remolinos que de mesoescala son como 200 kilómetros de espesor, o sea, perdón, de ancho y de espesor, como unos 400, claro, pero aquí no, yo lo estoy viendo satelitalmente, entonces tampoco sé El cuánto perfil, tienen el de... perfil vertical de oxígeno te puede mostrar. O sea, este de acá es como de 150 metros más o menos. Por ejemplo, pero este sería como un borde, no es el remolino en sí, porque acá yo no estoy viendo en ningún momento un remolino que esté al menos no me tocó ver un remolino aquí en medio, sino que lo que yo veo quizás esto es que es el borde del remolino, entonces el espesor que tiene... Hay varios trabajos que han hecho en esta zona para ver más o menos la escala vertical de los Sí. me parece que igual supera los 500 metros. Sí. O sea, tiene un impacto suficientemente... Claro, o sea, para si chocan, si pasara justo por acá encima... Pero claro. tú no has visto si el monte mismo, por ejemplo, no sé si en la velocidad geostrófica satelital, por ejemplo, han visto alguna anomalía en la vorticidad asociada al remolino. El remolino esté generando, o sea, que el monte esté generando ¿Remolinos? remolinos. No nos hemos metido en esa parte, no hemos visto, pero yo creo que es probable que se generen remolinos por la interacción de la corriente con el mismo monte, porque es cosa de ver acá. Esto es la mala de tener animaciones. Aquí, que la mayoría de los remolinos que se originan cerca del monte chocan con el monte, o sea, igual hay generación de remolinos cerca del monte, y que debe ser por la interacción del flujo de la corriente con el mismo monte. O de repente puede ser un remolino también que llegó y se dividió quizás, porque también eso pasa, que hay remolinos que interactúan con los montes submarinos y se bifurcan en dos vórtices y vuelven a interactuar. Un comentario también, tú tenías los contornos, las líneas de corriente y las flechitas que no alcanzaban mucho acá, de la velocidad geostrófica en superficie, Sí. ¿cierto? Basada en imágenes celestiales. Sí. ¿Esa era hecha ¿era la corriente absoluta o la anomalía de la corriente? La anomalía. La anomalía de la corriente, porque es interesante plantear la corriente absoluta, que la puedes tener ahora, ¿no es cierto? Porque muchos de esos filamentos están asociados con meandros, ¿no es cierto? Que sigue la corriente, Claro, hablando del chorro de transición costera, que va haciendo meandros, y cuando tiene su rama hacia afuera de la costa, transporta aguas costeras y forma estos filamentos, plumas de surgencia hacia adentro. Entonces, mucho de eso a veces no son necesarios, se ven como remolinos en las anomalías, Pero puede que no sea. son meandros que tiene la corriente superficial, ¿no? Entonces hay que mirar también esos datos y calza súper bien muchas veces esos filamentos de surgencia con la rama hacia afuera de la costa del meandro que hace la corriente costera, sobre todo en primavera y verano. Claro. Sí. Bueno, yo debo decir, confesar, bueno, que este análisis tampoco lo hice yo, lo hizo Pierre, porque él se ahí con el track de remolinos, así que voy a consultarle a él bien cómo aplicó el método y qué fue lo que hizo para generar los contornos
para identificar los remolinos. Porque los remolinos a veces tienen una escala crítica, o sea, son casi en la zona de generación, es casi en la zona de generación, por la zona de transición costera, que es donde se están generando los remolinos. Sí, pues que el monte queda justo donde se generan en general los montes. O sea, los montes, los remolinos. De hecho, ese remolino bien feo que se ve ahí, bien deforme, al norte del monte, una vez que nos empezamos a ver la serie de tiempo en el año, la imagen satelital, una vez que pasa el monte se forma bonito y redondito y se nota clarito, pero cuando está aquí antes de pasar el monte, horrible, se ve todo deforme. Entonces, justo está como una zona donde se empiezan a generar quizás los remolinos. O también la interacción con el monte. También, pues puede ser que la interacción con el monte también los puede deformar o los puede destruir. Tú habías comentado que se formaba una especie como de bolso sobre el... Sí, de energía cinética, Sí, ¿eso cómo baja puede, energía ¿cómo cinética. puede afectar esa deformación a la pluma de... o sea, la lengua de surgencia? ¿Se podría haber afectado? Se me pillaste ahí porque bueno, ahí se ve poca energía cinética de remolino, pero ¿Son cosas distintas? yo diría que no sé cómo relacionarlo. Es que no sabemos si, hablando con el profesor Samuel, yo le mostré esto y también le llamó la atención que hoy, ¿por qué hay tan baja energía cinética en esa zona? ¿Por qué? Ahí. Entonces, porque efectivamente hay muy poca actividad de remolino o quizás es muy constante durante el año, entonces la variabilidad es muy poca. No hay variabilidad en esta zona porque es muy alta durante todo el año. ¿Cachai? Entonces ahí tendría que buscar otra forma de ver si efectivamente puede ser alta, quizás viendo los valores de las corrientes, si son muy intensas, porque igual tengo alta energía cinética, puede ser. Entonces eso también hay que ver. ¿Y datos de sedimento en esa zona? No sé si tomar. Parece que no. Yo sé que ahí han hecho estudios de los corales, han hecho estudios un poco de las bacterias que hay en el entorno del monte, pero de sedimentos tendrías que meterte quizás con las partes más geológicas. Hay varios papers con el aspecto geológico del monte, no sé si de la composición del sedimento, debe de haber. Porque hay harta de esa información, uno cree que es poco, pero yo la otra vez buscando encontré un montón. De lo que más hay es de esa parte geológica, porque es importante, como este monte y se está metiendo después, la dorsal se mete debajo del continente, entonces ahí estudian eso los geólogos. Pero así como muestra de sedimento, no. Sí. Más consultas, comentarios, un aplauso por favor a Victoria. Oye, queda algo de candola, quedan unas papas, queda café, hay té, queda conversación.